Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos con nosotros al ingeniero Manuel Solanel, del cual hemos hablado varias veces, así que vamos a empezar con todo este programa por el tema de las cosas que están sucediendo estos días, las medidas que se están tomando. Así que le vamos a preguntar al ingeniero, que es un gran economista, un hombre al cual respeto profundamente. Querido Manuel, te agradezco mucho tu presencia. Sé que tenés reuniones hoy, pero nos da el honor de venir al programa. Y son días en los cuales estamos muy expectantes, viendo qué pasa. Y yo te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Son días angustiantes. El resultado de las primarias, de las PASO, dio lugar a una caída de la confianza en forma abrupta. Previamente había habido una idea de que podía el oficialismo tener una buena elección y eso había llevado los mercados hacia arriba. Bueno, el lunes siguiente, cuando se conocieron los resultados, ocurrió lo contrario. Y el gobierno se vio frente a una situación muy complicada. Teniendo el poder formal, los mercados tejieron la hipótesis de que iba a haber un cambio de gobierno. Todavía piensan de esa manera, aunque pueda no ser así, pero operan de esa manera y la confianza no la podía recuperar el gobierno por sí solo con medidas económicas o financieras, sino estaba en función de lo que dijera la oposición. Hubo unos primeros días en donde el candidato de la oposición, Alberto Fernández, se mostró sensato en términos de no buscar que ocurrieran cosas graves, pero el lunes pasado, después de una reunión con la gente del Fondo Monetario Internacional, hubo un comunicado muy fuerte, donde no solo impugnó y echó culpas al gobierno de Macri, sino también al Fondo Monetario, una especie de ruptura con el organismo que está financiando al gobierno argentino, y eso dio lugar a que se sospechara de que el candidato Fernández no tiene todo el poder, aunque vaya a ser presidente. Hubo ahí seguramente alguna presión de la otra ala del movimiento que abarca lo que podemos denominar kirchnerismo. Y eso generó en los mercados una situación todavía más complicada. El gobierno se vio frente a una corrida cambiaria. La gente sospechando de que podía volver a reeditarse aquello de transformar depósitos en dólares en pesos, corrió a los bancos a sacar sus dólares de las cajas de ahorro y transportarlos al colchón o a la caja de seguridad. Y esto afectó las reservas del Banco Central, porque esos depósitos en dólares en los bancos están encajados, tienen un porcentaje muy alto de encaje en el Banco Central que tenía que responder por esos retiros, los bancos también. El gobierno se vio frente a una disyuntiva muy complicada, donde tuvo que dejar su ortodoxia. Nunca en épocas normales Macri hubiera aplicado control de cambios, ni hubiera dilatado el pago de vencimiento de su deuda. Tampoco yo lo hubiera recomendado, ni la gente que piensa que esa es la forma de estropear la situación económica, como lo hemos criticado tanto al cepo, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, lo cierto es que hay que entender que el gobierno no tuvo más salida que buscar su supervivencia a través de estas medidas que aseguraran, por un lado, de que iba a contar con dólares durante los 2 o 3 meses que le restan, si es que le restan, para enfrentar las corridas sobre el tipo de cambio y también para disminuir esa presión. Y hubo 2 grupos de medidas. En las primeras, el último fin de semana fue, Manuel, ¿no? Fue a mediados de semana, el miércoles, el gobierno hizo una especie lo definió como un perfilamiento. Así es. El discurso del ministro de Economía. Del discurso del ministro de Economía, lo que hizo fue decir, estos títulos que hemos emitido no los vamos a pagar al vencimiento, sino hasta un 15%, y el resto lo pagaremos en 60 y 180 días, o 90 y 180 días. Para disponer de esos dólares que debería haber usado para pagar esos vencimientos en reserva para enfrentar una eventual corrida sobre el tipo de cambio, sobre el dólar.
O sea, fue calificado por organismos internacionales como un default selectivo. O sea, fue un paso negativo para el país. Pero vuelvo a decir, no lo puedo criticar porque en esas circunstancias lo que podría haber ocurrido, lo que todavía puede volver a ocurrir si la oposición insiste en una posición intransigente y dan malas noticias, y puede ocurrir una corrida sobre no solo el dólar, sino también sobre los depósitos bancarios. Legítima defensa, de alguna manera. Legítima defensa, instinto de supervivencia. Entiendo, sí. Y las otras medidas que tomó, que fueron el día domingo, con una cosa El domingo. insólita, que fue publicar el boletín oficial el día domingo, apuntaron a disminuir la presión sobre el dólar, limitando las compras de las personas físicas a $10.000 por mes, lo mismo que las remisiones al exterior, obligando a los exportadores a liquidar la divisa, que no es una medida acertada en épocas normales, pero bueno, se consideró que era necesario para dar más oferta al mercado de dólares. Y bueno, esto es lo que permitió... Y lo del riesgo país también estuvo... El riesgo país es una consecuencia de la caída de la confianza. Claro. Hoy lo tenemos en 2.500 puntos básicos, que es un nivel donde prácticamente se descarta de que nadie le pueda prestar a la República Argentina, salvo los organismos multilaterales. Así es. De ahí la importancia de no romper con esos organismos. Lo que se vio en ese comunicado de la oposición. Al cual tenés que recurrir de alguna manera. Claro, pareció muy grave. Así que ahora estamos mirando qué es lo que hace Fernández, que está en España, qué es lo que dice la Cámpora, cómo juega la fuerza dentro de ese movimiento de oposición que ha tenido la primacía en las primarias la vez pasada, y de eso dependemos. Es una situación muy irregular y muy preocupante. Muy preocupante. Lo ideal sería que o haya un entendimiento o bien se reviertan las preferencias electorales y tengamos la posibilidad de que haya una continuidad, que no lo descarto, y que el segundo mandato de Macri sea un mejor mandato aprendiendo de las cosas que se hicieron mal o no se hicieron durante el primer mandato. Por ahí hay versiones que están conversando, dialogando, Fernández y Macri. Bueno, son versiones. Ahora hay que ver los hechos. Como por eso digo. Decía, ese diálogo se entabló, hubo unas conversaciones telefónicas y los mercados tomaron en cuenta eso como un hecho positivo. Cuando digo los mercados, no hay que imaginar algún banquero en el exterior con un habano en la boca decidiendo cosas. Son miles de personas que toman decisiones todos los días. Cuando uno va al banco y ve a esa gente esperando, sacando un numerito, son nuestros vecinos, son gente que tiene un depósito en dólares y tiene miedo. Y bueno, hasta ahora no ha habido una corrida sobre los depósitos en pesos. Eso te iba a preguntar, Manuel, el tema de lo que sea, la medida adoptada con respecto al dólar, ¿incidió en el tema de las tasas? Bueno, sí, por supuesto. Sí. Las tasas no es el instrumento que en este caso eligió el central para evitar la corrida sobre el dólar. Hasta las PASO, el Banco Central elevaba las tasas cuando veía o se insinuaba una corrida, una mayor demanda sobre el dólar, porque la gente entonces prefería quedarse en pesos. Hoy las cosas son más complicadas. El nivel de la inflación ha pegado un salto con la devaluación. Sí. Vamos a tener una inflación alta en septiembre, en octubre. Entonces es muy difícil encontrar una tasa... Septiembre y octubre, digo. Es muy difícil encontrar una tasa de interés a pagar en pesos que le convenza a la gente que se tiene que quedar en pesos. Hoy la gente teme una inflación mayor. Todo esto tiene que sosegarse, que apaciguarse, y por eso que estamos pidiendo que haya una comprensión y un entendimiento, que se dejen de lado esos discursos combativos como los que hemos escuchado el otro día de la expresidenta ahí en La Plata, discurso de barricada que nada ayuda. Que prime la sensatez, ¿no? Que prime la sensatez, que es lo necesario. Por el país, sobre todo, y por la gente. Que piensen en el país, y si van a hacer gobierno, que prefieran tener un empalme con una situación gobernable, y no ellos mismos generar una situación imposible. Hemos pasado varias veces por estas situaciones y sabemos que no hay que utilizarlas políticamente. Alguien dijo,
hay que hacerlo vomitar sangre al que se va, siendo el enemigo político. Eso es una barbaridad. Es tremendo. Eso es una barbaridad. Sobre todo creo que actuar civilizadamente, correctamente, pensando en los 43 millones de compatriotas, en lo que pasa con la gente. Y bueno, El país. ya se vendrán las elecciones dentro de 2 meses y veremos. Veremos. Lo que tienen que saber los políticos es cuando hay una devaluación, el efecto es que aumenten los precios más rápidamente que los salarios, entonces hay una caída del poder adquisitivo de los salarios. Pero eso aplicó también un 36% de aumento, ¿no? Bueno, es un aumento que recoge una situación de retraso en los salarios, sobre todo se trataba de los mínimos. Y lo mismo pasa con las jubilaciones. Sí. O sea, estos movimientos que suponen ser provenientes de una actitud combativa de un segmento popular de la política, el peronismo, van contra la propia gente que dicen defender, porque lo primero que afectan es el salario, es el nivel de vida de la gente que menos recursos tiene. O sea, cada palabra de más que dicen y que ocasiona una corrida sobre el tipo de cambio y produce una devaluación, tiene ese efecto. Y además que la inflación corroe el bolsillo de los menos pudientes. Efectivamente es así. Eso nunca termina de aprenderse acá. Efectivamente. Hay líderes que se dicen populares, que son populistas más que populares, que abogan por un tipo de cambio súper alto. Esto es notable. La gente que le gusta la intervención del Estado en la economía, las regulaciones, le gusta una economía cerrada, siempre proponen esto. Y están haciendo una propuesta que va contra aquellos que dicen defender. Claro, porque a veces acá tenemos ese efecto, yo lo digo siempre, o vamos al Estado empresario o al Estado inexistente. Y yo creo que el que tenemos que aplicar es el que dice la Constitución. La Constitución del 53 es sabia. Exactamente. Después se le hicieron algunos agregados que no son tan sabios. Así es. Particularmente aquellos que generan derechos pero no obligaciones. Esa es la verdad. Esa fue la actitud que asumimos cuando fuimos constituyentes. Pero yo digo el Estado árbitro, el Estado que evite, mejor dicho, el Estado que evite que se transgredan las normas. Ese tiene que ser. Esa es la justicia. Exactamente. Las normas a veces son buenas, pero el incumplimiento de esas normas... Claro, a veces no la cumplimos. Bueno, hay que ver lo que ha sucedido en materia de corrupción pública en estos años anteriores. Así es. Que parecería que la ciudadanía no lo toma en cuenta, ¿no? Eso son unas cosas desmoralizantes del resultado de las primarias. Yo pienso que las primarias, mejor dicho, las PASO tendrían que... No traen ninguna cosa beneficiosa de alguna manera, porque significa mucho dinero, significa una serie de cuestiones y una gran encuesta en definitiva. Lo que pienso, querido Manuel, es que los partidos políticos tienen que fortalecerse y hacer elecciones internas para elegir sus candidatos. Creo que esa es la tarea, supliendo lo que son las PASO. Las primarias abiertas y obligatorias, donde simultáneas, obligatorias y abiertas, sí. Eso hay que derogarle definitivamente. Y el daño que ocasionan cuando ocurre algo como esto, donde se define un ganador eventual de una elección que está por venir y que no se ha producido, genera una situación ingobernable. Totalmente. No sirven, además que ninguno de los partidos eligió sus candidatos por las PASO. No, y además creo que esto es lo que habría que hacer en lugar de las PASO. Que cada los partidos vayan a interna. Como quiera hacerla, además, no hay por qué regular esto. Como la que se produjo, la verdad, esa fue la más interna de todas las internas en el orden nacional, diremos, cuando la Menem Cafiero, diremos, en el peronismo. En aquella oportunidad, esa sí que fue la última vez que dirimió candidaturas a través de una elección abierta. Pero que cada partido lo haga como quiera. Yo no creo que esto, además no debe costarle esto al fisco y a los contribuyentes. Estas elecciones cuestan un disparate. Así es. Así que Querido Manuel, tenemos 6 minutos. Yo creo que vos podés
decirnos de ahora en adelante qué sugerís, además de actuar civilizadamente, diremos. Bueno, si uno tiene que hacer sugerencias, se tiene que referir a las políticas de mediano y largo de plazo. mediano y largo plazo. ¿Qué es lo que exacto. deberían haber hecho los candidatos que no han hablado de eso? No, faltaron propuestas. Nuestra fundación ha A unos trabajado y a en otros, eso. en Vos realidad. sabes, y además has conocido las propuestas de nuestra Fundación Libertad y Progreso. Así es. Hemos Te hecho escuché cuando tengo el proyecto, escuché el proyecto de coparticipación. Esa es una de las reformas Estamos con la ley del estructurales. 88 todavía en coparticipación. Es una de las reformas estructurales. Hemos propuesto varias, empezando por la reforma del Estado. Hay que achicar el Estado y achicarlo generando empleo privado. Hay que transformar el círculo vicioso que hoy tenemos de menor empleo privado, más empleo público, mayor presión tributaria, mayor déficit, estancamiento, inflación, en un círculo virtuoso que ponga a las inversiones por delante. La reforma del Estado es un hecho posible y se puede hacer con amortiguadores de manera de que no se trata de poner miles de personas en la calle de un día para otro. Es tal vez largo de exponer, pero lo han hecho varios países y nosotros hemos buscado los modelos. El más atractivo es el de Nueva Zelanda, que en los años 80 hizo una reforma a fondo y salió de un problema como el nuestro, de déficit crónico, de estancamiento. Esa es una de las reformas importantes. Y lo otro, Manuel, el tema de las cosas que se dijeron, es decir, yo pienso que lo positivo, más positivo de todo el gobierno fue el tema de las relaciones internacionales, de meterse en el mundo. Pero reforma impositiva, reforma política no se hizo, y la laboral que tampoco se hizo. Es cierto lo eso hubiera sido muy positivo. Las relaciones con el mundo mejoraron durante la gestión de Macri notablemente y siguen siendo buenas y esto no debería perderse. Tal vez el esfuerzo que hizo en modificar la legislación laboral no dio sus frutos, no se pudo hacer, pero hay que hacerlo por una razón elemental, para poder competir con el mundo. Si no, la Argentina no compite y no recibe inversiones. Y lo otro, nos quedan 4 minutos, 5. Digo yo, es la reforma política. Hay que terminar con la boleta sábana y tener boleta única. ¿Boleta única o voto electrónico? Claro. Pero que cada uno pueda por lo menos votar con por la el presidente, por el gobernador, única, sin atar uno al otro, ¿no? Efectivamente. Si hubiera sido así, hubiera ganado en la provincia Vidal y no Kicillof, por ejemplo. Así es. Porque el voto al presidente arrastra todo lo que viene detrás. Y la lista sábana es otro de los temas históricos, donde los buenos y los malos. Los legisladores van arrastrados por una figura líder. Así es. Y nadie sabe ni quiénes son. Ese es un hecho al cual deben abocarse los políticos, y lo mismo en la justicia. Hoy corremos el riesgo de que tengamos una representación política abrumadoramente mayoritaria para quienes ganen una elección. Y Dios nos libre de eso, porque ya el candidato presidencial hizo una especie de amenaza a los jueces que han dictado sentencias adversas a quienes corrompieron. Y otra cosa, Manuel, ahí tenemos el tema, la creación de la reforma 94, que es el Consejo de la Magistratura, que en la forma que está no cumple con el 114 de la Constitución, que habla de equilibrio y no hay 6, 7. Bueno, eso es decir, que y nombran y remueven jueces. Fíjate lo trascendente, lo importante, lo fundamental que es. Eso hace a la división de poderes. El Consejo de la Magistratura tiene un predominio de representación política. Claro. Cuando la política está, digamos, absorbida por un partido que es mayoritario, tenés un atentado contra la división de poderes muy grave. Yo lo integré cuando eran 20 miembros, presidía el presidente de la Corte. Pero yo hoy sostengo que ni los legisladores ni los jueces tienen que ocupar el Consejo. Tienen que formar parte del Consejo. Yo creo que para eso tienen que ser personas dedicadas full time, en representación de los cuerpos pueden ser, pero no que sean los legisladores ni los jueces. Tienen que ser académicos y personas con un profundo conocimiento jurídico que se aboque a la tarea de manejar mejor la cosa. Esta es mi opinión. Y yo comparto esa opinión, porque hemos visto lo que resulta de otra composición del Consejo de la Magistratura.
Sí, esto fue un error grave que surgió de la reforma del 94, vos fuiste Constituyente, sí. y lo estás diciendo con mucha claridad. Yo pienso que era quizá mejor que el Senado sea el que resolviera los pliegos. Fue un paso adelante el Consejo de la Magistratura, pero Sí. si hubiera tenido ese carácter independiente, Del 114 de la donde Constitución. uno tuviera la garantía de su eficiencia, que no estamos con jueces que no se nombran, con jueces que no se les hace juicio político y que tenga una representación totalmente independiente de la política. Lo mismo que la ley de coparticipación, que se iba a tener que sancionar muy poco tiempo después del 94, no se sancionó hasta ahora, está la del 88. Y lo mismo con el Consejo. No hay ninguna ley que establezca cuál debe ser, habla de equilibrio, pero no dice número de integrantes. Bueno, estas son las cosas que hay que mirar, aunque estemos en una situación tan complicada en la coyuntura como la que estamos viviendo, hay que mirarlas porque los primeros 100 días de gobierno, de cualquier gobierno que venga, son aquellos en donde se tiene que aprovechar para hacer estas reformas estructurales. Hay que hacer de entrada en los 100 primeros días, como decir, poner las cosas fundamentales para decidir de una vez, porque cuando transcurre más de ese tiempo ya es difícil después. Se hace más difícil porque los anticuerpos en la sociedad y en la política surgen y resisten. En cambio, los primeros 100 días es cuando hay poder. Dios quiera que aprendamos bien y nos dediquemos a recuperar el prestigio de la política. Dios quiera, porque hemos vivido una vida donde hemos conocido todos los males de la política. Así es. Manuel, querido, te agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo, pero mil gracias por haber venido de nuevo a Corriente de Pensamiento. Gracias por invitarme. Mucha suerte. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. La verdad que Ini es una genia, como nos está ayudando a organizar la casa. Y ahora en esta caja, ¿qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Tengo un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Le agradezco mucho al ingeniero Manuel Solanet sus análisis, sus expresiones con respecto a este momento sumamente difícil por el que estamos atravesando los argentinos. Qué bueno sería que aprendiéramos alguna vez los que actuamos
en la vida pública, en política, o en cualquier actividad en definitiva, también los empresarios, también los sindicalistas, que qué bien le vendría al país o le haríamos un bien a nuestros compatriotas si tomamos con seriedad, civilizadamente, que aún en la discrepancia, porque yo creo que la discrepancia enriquece en muchos casos y a veces la obsecuencia o el decir que está todo bien perjudica. Es un momento en el cual tendríamos que tomar muy en serio cómo están las cosas. Y también comparto totalmente que un error del gobierno actual es no haber dicho la forma en que recibía el país al comenzar su gestión. Después, algunas otras cosas que se fueron planteando. Pero espero que esto sirva para que entre todos nos demos cuenta, y los que asuman el gobierno en octubre, de que, o que ganen esta elección, cualquiera de los dos, que tomen en serio que tienen que tratar de llevar a cabo todas aquellas medidas que le van a venir bien a los 43 millones de argentinos, a nuestro país, en tanto y en cuanto la tomen con prontitud y rápidamente. Después de los 100 días, como decíamos con Manuel, ya las cosas se ponen más complicadas y más difíciles. Es decir, que nuestra obligación, o nuestro deber, o lo que tendríamos la obligación de llevar adelante es producir los cambios necesarios para que los argentinos vivan mejor. Se me ha ido el tiempo y el próximo jueves voy a tener el gusto y el honor de estar con mi amigo el doctor Guillermo Sueldo.